La inflación en 2021 cerró en torno al 8% interanual. Ese es el título de la columna de análisis económico de Germán de Agosto. Germán, bienvenido. Muchas gracias, Tincho. ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Qué dice o cómo hay que interpretar ese 8%? Bueno, tenemos distintas formas. Si vos viste que diciembre siempre es un mes particular para la inflación. ¿Por qué? Porque cuando la miramos en términos mensuales, eso es la comparación entre diciembre y noviembre, tenemos una deflación o una variación negativa de los precios porque opera la bonificación de UTE-Premia. Claro. Entonces, todos los diciembre de hace varios años tenemos un dato que es negativo cuando lo miramos en términos mensuales. Entonces, esa es una de las primeras cosas que llama la atención. Si miramos el precio de la electricidad, cae de vuelta en términos mensuales casi un 15%. Y eso es uno de los factores con mayor incidencia para lo que es el dato mensual, que justamente tiene esa particularidad en este periodo del año. Mientras el UTE-Premia se siga dando, cuando pasamos a la comparación interanual, que fue la que vos hiciste, sí, el cierre que más tenemos en la cabeza, que es el 8%, bueno, eso desaparece, porque estamos comparando con un diciembre donde también hubo una bonificación. Claro. Es como que se nos netea ese efecto. O sea que, dejado de lado el dato mensual, nos concentramos ahora en el cierre anual, que es del entorno del 8%. El acumulado, digamos. Que, claro, justo en diciembre coincide con todo lo que se acumuló en el año, y vos lo que tenés ahí es, si lo comparás con el año pasado, hay una moderación de la inflación, que el año pasado cerró en torno a 9,4%. O sea que por ese lado se moderan los precios, pero está bien. Estamos comparando con un año que tuvo una inflación atípicamente alta. El 2020, el primer año de la pandemia en nuestro país. Exacto. ¿Te acuerdas cuando saltó el tipo de cambio, que la inflación se fue al 11%? Claro. Después se moderó, pero bueno, cuando miramos el año, recogemos ese efecto y cuando lo comparamos tenemos esa moderación. Sin embargo, la inflación al cierre del año se ubicó por encima de las previsiones del gobierno y también de los analistas. Que estaban en el entorno del 7%. Un poquito más, depende si vos mirás los analistas o si mirás el gobierno. Exacto. Ahí va, estaban en torno a 6,9%, que son las que están en la rendición de cuentas. Entonces, si miramos ahora la primera placa, vamos a ver lo que es la evolución de la inflación, de vuelta en términos anuales, es lo que está a mano izquierda en la presentación. Viste que vuelve a cerrar por encima de la zona gris, que es el rango meta establecido por el Banco Central. Rangos meta que por lo menos en el último quinquenio que estamos viendo, en general, se han superado largamente. Y si te vas más para atrás vas a encontrar lo mismo. Por eso acá le llamamos que el 8% es como la zona de confort, que de alguna manera refleja que hay un incumplimiento sistemático de esa meta, pero que no estamos en zona tan roja como podría ser cuando la inflación se acerca al 10%. Claro, a los 2 dígitos. A los 2 dígitos. Eso es como una zona de peligro. Entonces hemos convivido con ese fenómeno que vos justamente constatás al mirar la gráfica. En el lado derecho lo que ves es simplemente, bueno, cómo terminó el año en función de los distintos rubros o las principales categorías en las cuales se divide justamente el IPC, y la que destaca con un crecimiento del 13% justamente es el rubro transporte, que recoge también los aumentos del combustible del año. Entonces, después de ahí empiezan a bajar y tenés varios tipos de fenómenos cuando lo mirás, porque la inflación es una vez que pasa del 13% y termina el último rubro, que es comunicaciones, con una inflación interanual del entorno del 2 o 3%. Claro, o sea lo que menos subió de lo que estamos viendo. Exacto, es lo que menos subió de lo que estamos viendo. Y una cosa que es relevante analizar, que no está graficada, pero la hemos conversado y la hemos visto, es la inflación que los economistas llaman tendencial o subyacente. ¿Qué es ese indicador? Es un indicador que agarra los componentes de la canasta de consumo, esa bolsa gigante que tiene millones de cosas distintas, y saca todo lo que es volátil o todo lo que son precios administrados, como por ejemplo la electricidad o los combustibles. ¿Sí? Y eso nos da de alguna manera entonces lo que son las presiones inflacionarias o cómo evoluciona el núcleo más persistente de los precios, que eso es sumamente relevante cuando pensamos hacia adelante. Y ese indicador también cerró en torno a 8% y estuvo todo el año en promedio en torno al 8%. O sea que eso es como una primera bandera amarilla a la hora de pensar en el proceso de desinflación que tiene el gobierno en mente. Claro. Si ahora miramos la segunda placa, lo que vamos a ver es el mismo gráfico, simplemente que ahora le agregamos cuáles son las previsiones de los distintos agentes. Y eso es relevante en todos los sentidos. Hay diferencias grandes, ¿no? Hay diferencias grandes. Los empresarios ven o visualizan una inflación del entorno del 8% durante los próximos 2 años. ¿Sí? Lo mismo que se dio el año pasado. Se mantendría en este nivel. ¿Sí? Por ejemplo, para el 2021 pronosticaban un 9%. ¿Sí? Pero se mantiene el 8%. ¿Por qué nos importan los empresarios? Porque son los fijadores de precios. Claro. O sea que eso es información relevante. También es relevante la inflación que estiman los analistas. ¿Y por qué es relevante? ¿La de los analistas? Sí.
Y bueno, porque justamente eso es lo que están mirando y los que tienen los modelitos. Ajá. Digo porque en el caso de los empresarios y las empresarias, bueno, lo acabas de decir, tienen una incidencia directa en lo que después nos cuestan muchas cosas, ¿no? Y también eso influye la visión de los analistas, que también influye dentro de lo que son la formación de expectativas, de alguna manera lo que es la opinión pública, lo que uno estima que puede llegar a pasar. Volviendo a tu placa, porque te desvié, los analistas situaban sus expectativas por debajo del sector empresarial. Exacto. Y por debajo de todo, si ahora volvemos al placa, lo que tenemos son las estimaciones oficiales. Que esas, de vuelta, para pensar en por qué son relevantes, bueno, porque son justamente las estimaciones oficiales, pero cuando atamos este tema con el tema de los salarios, la relevancia de las expectativas oficiales, que son las que están contenidas en la rendición de cuentas, importan porque de ella depende la inflación esperada que está contenida en los convenios salariales. Claro. ¿Te acuerdas que hace una semana analizamos un informe del Cuesta Duarte respecto de cómo venían cerrando los convenios de la 9ª ronda? Bueno, hay un 78% de los convenios que incorporan lo que sería la inflación esperada, que toman justamente la inflación oficial, que en el 2023 estarían en torno de por debajo del 5%. Muy por debajo de las otras expectativas mencionadas. Muy por debajo. Entonces, si eso no se cumple, vos tenés un problema en los salarios. Allí, en muchos casos, se disparan correctivos. Y después se discute sobre el correctivo, que a su vez, según los lineamientos, te acordás que estaba atado a determinados niveles de empleo. Sí, claro. O sea que ahí se desatan un montón de otras cosas, pero ya a priori uno ve que con la inflación persistente que hablamos hoy, tendencial en torno al 8%, esa convergencia, es una inflación menor al 4% en el horizonte de esta administración, parece compleja y eso traslada la complejidad a la recomposición de los salarios. Claro. Por eso el Banco Central, que también fue una noticia de ayer, aumentó lo que se llama la tasa de interés, que es la tasa de interés de referencia que marca todo el resto de las tasas en la economía. Cuando la aumenta, lo que pretende hacer es enfriar el consumo. Consumir te sale más caro, pedir prestado te sale más caro, entonces eso alivia un poco la presión por el lado de los precios, con su efecto sobre la actividad. Claro, sobre la actividad económica. Viste las perillas, pero bueno, en la lectura del Banco Central, hoy la economía se está recuperando, se están recuperando puestos de trabajo y la inflación es una cosa que empieza a molestar porque está muy por fuera de lo que son la visión del gobierno. Entonces, la perilla del precio del dinero giró en este caso hacia el combate con la inflación y además va a seguir girando porque fue lo que establecieron. O sea que de alguna manera ese va a ser uno de los elementos que va a marcar la dinámica de la inflación el año que viene. Otro elemento que va a marcar la inflación el año que viene es lo que pueda llegar a pasar con los combustibles. Claro. Que estamos como en un gran paréntesis. Por lo menos hasta abril, según parece. Según parece hasta abril, por la economía política de ese tipo de decisiones. Porque el 27 de marzo hay un referéndum, hay un plebiscito. Exacto, cómo las decisiones y los procesos políticos influyen en el mundo o en la órbita macroeconómica. O sea que eso te puede generar presiones y el entorno internacional también va a generar presiones. Hoy la inflación es un fenómeno generalizado en el mundo por distintos motivos. Hay mucha plata en el mundo, ¿sí? Eso hace que haya mucho dinero persiguiendo menos bienes. Además, hay cuellos de botella en todo lo que son las cadenas de suministro, que quedaron como hubo una disrupción vinculada a la pandemia, entonces los costos logísticos han aumentado mucho. Y eso para un país como el nuestro supone importar inflación. Claro. O sea que por ese lado la cosa se puede complicar. Más allá del esfuerzo que haga la política monetaria, el Banco Central a través de la tasa de referencia, ¿sí? Vos tenés un conjunto de factores que podrían suponer que vos no converjas a esa meta estimada en la rendición de cuentas, que es justamente de donde bebe los lineamientos del Poder Ejecutivo para la recomposición. Es posible entonces que sea una meta que subestime lo que después termine ocurriendo otra vez. Y es posible, sí.